Seguimos y vamos a comentar lo que está ocurriendo en la Cámara de Diputados, que es una fuente, es un poder en primer lugar, pero además genera mucha información, ¿no? Sí, la legislatura, bueno, que cada semana está sesionando y que pues acaba de recibir otra vez peticiones de municipios para donar predios. Me parece que ya los municipios están de repente cayendo en cuestiones que no sabemos si sean pues viables, ¿no? Habría que ver, ojalá que los diputados hagan un análisis serio. Los diputados aprobaron tablas de valor, habrá que ver también los aumentos al predial cómo vienen, porque hay legisladores que señalan que ellos aprueban una cosa y que después los alcaldes hacen otra. Así que como ciudadano usted tiene que estar atento de que los aumentos no sean extraordinarios para que pues no haya abusos el próximo año. De por sí hay poca recaudación, de por sí no son eficientes, y luego si van a ser abusivos, pues esto estaría peor, ¿no? Pero además también los diputados, lo que estamos señalando otra vez, deben darle seguimiento a sus leyes, sobre todo en este tipo de normas que sí inciden directamente en la economía de la familia, como es el aumento al predial, el aumento en el agua, y eso sí deberían estar pendientes, ¿no? Sí, deberían. Y bueno, hay una iniciativa interesante que presentó el PRD para que se pueda hacer exámenes de control de confianza a quienes trabajan en bancos. Muchas veces la gente se queja, y quienes han sido sobre todo víctimas de atracos, de que alguien le tuvo que avisar a la gente que los asalta que la cantidad que sacaron, porque saben exactamente y van por ellos, ¿no? Les dicen, acá acabas de sacar 100,000 pesos, dámelos. Y entonces ellos dicen que pues se tiene que tener la garantía de que estos trabajadores son confiables. Sí, y eso es interesante porque de verdad está muy extendido esto de que la sospecha cuando menos, pero una sospecha parece que es fundada, lo que tú dices señala muy claramente cuando le dicen, tú recibiste tanto, no pueden saber cuánto recibe el otro, más que se lo dijeron a alguien que tuvo acceso al momento de la entrega del dinero, ¿no? Y los bancos no han hecho mucho tampoco por terminar con esto, la verdad, ¿no? Sí, definitivamente, digo, porque pues como nadie nos responsabiliza finalmente a ello en términos económicos, en términos penales, pues no les importa lo que sí, le pasa el cliente fuera del banco. Claro, en las investigaciones de repente hemos sabido que las autoridades dicen vamos a investigar, pero a final de cuentas nunca se ha sabido que realmente se sancione o se vincule a uno de los empleados bancarios, a pesar de que todo apunta a que alguien tuvo que haber dicho. Digo, no sabemos exactamente quién, y por supuesto que tampoco podemos generalizar. Y bueno, otra propuesta interesante, pero que llama la atención del descuido en el que ha estado el transporte, fue por parte de la bancada del PRI, que plantea prohibir en el Código Administrativo que los vehículos de transporte público, prácticamente los camiones, traigan vidrios polarizados. Todos sabemos, o pintados, que todos hemos visto que a veces los pintan de negro, los traen polarizados, y esto ha ayudado, abonado a la inseguridad, porque pues nadie sabe lo que está pasando adentro, si hay asaltos o no, pero es también una irresponsabilidad, porque es algo que las autoridades desde un principio deberían haber castigado. Actualmente la ley solamente lo prohíbe con vehículos particulares, pero ¿cómo es posible que no se haya determinado desde hace años que los autobuses no pueden hacer eso? Sí, claro, es una medida procedente, incluso urgente, que como tú dices es inexplicable que no se haya legislado en este respecto, ¿no? Que solamente se castigara a particulares. Sí, efectivamente. Bueno. Y desde luego vamos a referirnos también a ese otro tema, pues delicado pero de escándalo también, que lo que significó el descubrimiento de una casa, de una mansión muy lujosa de parte de la esposa del presidente, ¿no? Sí, la verdad, es una noticia que, bueno... Como si no hubiera tantos problemas. Sí, o sea, tenemos todo el problema, claro, de las manifestaciones y demás. El presidente aún así decide ir de gira, se va a China, algo que ha sido muy criticado también, de cómo deja el país y se va. Y encima de todo, bueno, pues sale a relucir una investigación de Carmen Aristegui y su equipo, en el que se da a conocer, primero que, bueno, decían que era del presidente, una casa valuada en más de 86 millones de pesos, ¿no? Sí. Carísima, por supuesto, en Lomas de Chapultepec. Y después sale la versión oficial a señalar que pues la casa no es del presidente, es de su esposa, porque pues como ella ha sido actriz y demás, tiene solvencia económica, algo que, bueno, al menos en redes nadie cree. Sí, pero además la construyeron cuando el ciudadano presidente era aquí gobernador del estado, y desde luego lo peor también es, o lo que le agrega más bien otra perspectiva al hecho, es que se la compraron o la construyó a un empresario de aquí que está muy vinculado al gobierno, que estuvo vinculado, sigue muy vinculado, y que obtuvo contratos multimillonarios de la anterior administración, ¿no? Entonces genera mucha suspicacia, pero además yo creo que parece que incluso fueron la propia gente de ahí lo que subieron la existencia de esta casa, porque no se conocían. Sí, exactamente. La verdad es que son ellos, bueno, a través de una revista, ¿no?, de espectáculos también, la esposa del presidente quien parece que da a conocer, y en sus propios espacios, la casa. Pero bueno, más allá de todo esto también, por supuesto que hay sospechas, por supuesto que se tiene que aclarar de dónde sale,
porque habría que ver si realmente a un gobernante, digo, si es de su esposa, bueno, también a partir de hacia ella le alcanza para comprar una casa con ese valor, que de acuerdo con unas comparaciones que se han hecho es mucho más cara que la que tienen artistas de Hollywood. Entonces, por supuesto que llama la atención, pero además es indignante que sean tan ostentosos en un país con tantas necesidades, con tanta pobreza. Por supuesto que la sociedad está en su derecho de enojarse y con tantos problemas que tenemos. Sí, yo creo que tienes razón tú en ese aspecto que no se ha analizado mucho, porque los gobernantes con este tipo de propiedades, de adquisiciones, pues muestran que están muy distantes y que no conocen la realidad de la gente que está sufriendo la pobreza, que sufre la angustia para el día al día, incluso para el día anterior, es decir, no solamente en el día, ¿no? Y no es prudente pues que hagan eso, pero desafortunadamente parece que en el país está extendida esta práctica de los puestos públicos, utilizarlo como botín, ¿no? Sí, porque la verdad él ha dicho en algunas declaraciones a medios que él no era millonario y ella pues no sabíamos que tuviera algo tan, si tenía la capacidad, pues habría que ver por qué no la tuvo desde antes de casarse con Enrique Peña, ¿no? Y evidentemente que todo esto también genera pues muchísimas comentarios y demás, pues por el hecho de ser presidente y luego uno de los que habrían ganado la licitación, aunque finalmente haya sido revocada, del tren México-Querétaro, que era de él, ¿no? del contratista. Evidentemente que hay muchas cuestiones que llaman la atención y que tendrían que ser aclaradas y las versiones oficiales no están convenciendo a nadie. Sí, y además hay una cuestión de que el debilitamiento de la imagen del presidente es malo para el país, no solamente para él, porque él tiene que enfrentar grandes intereses, algunos no muy populares, más bien antipopulares, que también lo presionan muchísimo, y un presidente sin fuerza, pues es víctima fácil de los intereses que se oponen por ejemplo, a la equidad en la distribución del ingreso, a tantas cosas, a la democracia mismo. Entonces no solamente es daño a él, es daño también al país, porque el país necesita un presidente fuerte, democrático, pero fuerte. Así es, y luego la banalidad absoluta es del maquillista de la primera dama, que señala que pues también se fue a China, ¿no? No sabíamos que era prioridad nacional llevar a un maquillista a un viaje al extranjero, pero bueno. Sí, claro, vale. Entonces, vamos a referirnos también a lo que ha planteado la universidad, que necesita que le aumenten el presupuesto un 30%, porque tiene muchos proyectos, tiene mucha necesidad de ampliar espacio físico, de contratar maestros, y la verdad que ojalá y le atiendan, es necesario, es de justicia que se lo den. Sí, la verdad es que la universidad, nosotros lo hemos señalado aquí, ha trabajado mucho, ha hecho planteamientos interesantes de los proyectos que tiene, que buscará realizar el siguiente año, pero para eso necesita recursos. Y bueno, ahí está por un lado los diputados federales, que le tendrán que dar la mayor parte, por supuesto, pero también los diputados locales que aporten algo a esta máxima casa de estudios, que es la universidad más importante y que pese a ello, porque el Estado de México tiene la población más grande, pues no alcanza a dar la cobertura que quisiera, y es importante inyectarle recursos para que pueda crecer, para que pueda dar más oportunidades, porque estamos necesitados de chicos que puedan estudiar y que tengan oportunidades de trabajar. Sí, es digno de apoyarse pues la gestión y los esfuerzos que hace la autoridad de la universidad para que le den más recursos, los necesita, porque además nos aplica bien. Así es, sí, y además acaba de ser su aniversario, ¿no? Sí, claro, de la universidad. Incluso pretenden, creo, crear otra ciudad universitaria aquí en Sinacatepec. La verdad es que sería fantástico porque la demanda es muchísima, así que bueno, a la universidad pues todo el apoyo, ¿no? Pero bueno, se nos acaba el tiempo, queremos agradecer que haya estado con nosotros. Macarena, buena tarde. Buenas tardes, Gletes. Buenas tardes y esperemos que nos pueda seguir en otro programa.